Secretaría de Educación, de Recreación, Cultura y Deporte. Enrique, tiene usted la palabra. Sí. Bueno, cordial saludo a todos los compañeros y compañeras que hasta el momento se han conectado. El hecho de estar aquí quiere decir pues que están interesados en la charla. Hoy tenemos, como ya lo dijo nuestra compañera Sirley Hernández, un compañero de la educación. Personalmente a mí me ha enseñado mucho. Es muy conocido, yo creo que muchos y muchas de los que están aquí presentes ya han escuchado hablar de Luis Carlos Llanos Ceballos. Actualmente está en la institución educativa Panel Americano. Ha sido mi coordinador por varios años, pero él viene de ser rector de Roldanillo, de la Normal de Roldanillo, y además pues tiene mucho, ha trabajado con muchas fundaciones a nivel de Cali, a nivel de asesoría. Ya, el bagaje de él en cuanto a la parte pedagógica es bastante amplio y de verdad que es una orientación de lujo la que nos vamos a llevar hoy para los gomosos de la pedagogía, y sé que va a ser de gran interés para todas las personas que están aquí presentes. Sabemos que el tiempo es corto, me voy a limitar solamente a cerrar con lo siguiente. Esta charla que tenemos programada para hoy es un encuentro con la reflexión de la pedagogía. Me parece que maneja muy bien este tema, ha hecho bastante trabajo sobre este tema y la vida de él siempre ha sido esta línea. Y personalmente, reitero, lo dije anteriormente, he estado muchos tiempos al lado de él y he aprendido demasiado. Sin más preámbulos, pues los dejo con Luis Carlos Llanos Ceballos, recuerdo, coordinador de la institución educativa Panellanco Americano de Candelaria Valle. Luis Carlos, te cedo la palabra. Muy buenas noches a todos. Gracias a los colegas de ACIEVA por la invitación. A todos los colegas que nos acompañan esta noche, que estamos, digamos, invirtiendo estos espacios que pueden ser de descanso en nuestra autoformación, y parece que eso es fundamental y es necesario para el fortalecimiento de la labor docente. El encuentro de hoy tiene que ver básicamente, el título es 4 preguntas y un encuentro con la reflexión pedagógica. Yo le decía a los compañeros de ACIEVA que personalmente yo soy enemigo de trabajar como si estuviéramos entrenando gente para el IFEX. Yo, dentro de mis discusiones, cuando los muchachos o alguien dice que los pre-IFES son muy importantes y todo ese cuento, yo planteo de que si un pre-IFES va a reemplazar la labor del maestro, pues me parece que es supremamente grave, porque ahí estaríamos sobrando todos. Me parece que la línea más directa es tratar de encontrar el sentido y el significado de dónde viene todo esto y realmente para dónde va la evaluación de desempeño docente. Entonces, como con este mínimo preámbulo, la idea es enrutarnos en torno a qué es lo que tenemos que hacer nosotros los maestros con relación a lo que nos espera en una evaluación. Y básicamente lo ideal es que... Luis, ¿Sí? sí, una consulta. Sería bueno que diera la parte metodológica, cómo va a desarrollar la charla para que pues todos estemos a tonos, Bueno, que listo. sería de bastante relevante. ¿Listo? No, por eso hago ese preámbulo primero. Es en el sentido de que es fundamental darnos cuenta de por qué, de dónde viene, para dónde va ese cuento. Entonces, el ejercicio es muy sencillo. Yo voy a colocar 4 preguntas. Ustedes las van a leer. No tengo la respuesta, no me van a pedir respuestas. Hasta de pronto las preguntas ya las conocen porque pues fueron buscadas por internet. Pero la idea es leídas las preguntas, vamos a tratar de relacionarlas con un elemento que me parece fundamental y que los maestros no pueden dejar de lado, que es el marco para la buena enseñanza de Charlotte Danielson. Y me parece que es fundamental que los maestros se apropien
de las propuestas de Charlotte Danielson, ya que esta maestra de 82 años, de por allá del Virginia Occidental, esta maestra, con esta propuesta que tiene, se está articulando con algo que de pronto desconocemos, que tiene que ver con el movimiento global por la reforma educativa. Porque es que lo que propone Charlotte Danielson como un marco para la buena enseñanza es básicamente estar hablando de la eficiencia del docente. Y eso se articula básicamente con el movimiento global por la reforma educativa, ya que ahí en ese movimiento se está planteando la necesidad de acompañar al maestro a través de la evaluación de su práctica pedagógica, pero sobre todo a través de unos estándares, que eso ya se ve a nivel internacional. Entonces, el ejercicio consiste en lo siguiente. Ustedes van a leer 4 preguntas. Voy a hacer 2 o 3 preguntas a algunos compañeros, 5 o 6 compañeros que quieran participar. Y alrededor de esas preguntas vamos a articularnos con lo que nos ofrece Charlotte Danielson, perdón, pero por razones de tiempo yo creo que vamos a articularlo con un dominio, ¿correcto? Porque es que son 4 dominios y de los 4 dominios aproximadamente son como 8 por 4, 6 por 4, 20, son más o menos 25 indicadores. Entonces, por el tiempo resulta bastante complicado. Pero entonces, entremos en materia. Esta es la primera pregunta que les coloco a ustedes. Si usted le toma el pantallazo, guárdenlo, pero la idea es que después de la presentación se le comparte a todos, no hay ningún problema. Esto se democratiza. ¿Correcto? Podemos dar, cuando ustedes presentan la evaluación, aproximadamente es 1 minuto por pregunta que tienen que responder, si no estoy mal. Vamos a dar 2 minutos por pregunta. Enrique, ¿usted puede tomarme el tiempo de los 2 minutos, por favor, para cada pregunta? Con el mayor de los gustos, Luis. Gracias, Enrique. Listo el tiempo, Luis. Segunda pregunta. Cuenta los 2 minutos.
Para los compañeros que ingresaron, estamos haciendo lectura de la segunda pregunta. Luis, tiempo para la segunda pregunta. Vamos para la tercera pregunta. Esta pregunta es más hermosa todavía. Los compañeros y compañeras que están ingresando, estamos haciendo lectura de la tercera pregunta. Luis, tiempo para la tercera pregunta. Cuarta pregunta y última, ¿no? Ok.
Luis, tiempo para la cuarta pregunta. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Enrique, muy amable, muy formal. Bueno, me imagino que la gran mayoría de maestros conocen o se han dado, han podido bajar estas preguntas. Estas las da la Comisión Nacional de Servicio Civil, ¿sí? Hay una pregunta, vuelvo y repito, no vamos a trabajar sobre la respuesta, no, por el momento no me interesa la respuesta, pero sí me interesaría mucho conocer de 4 o 5 maestros que quieran participar, que nos puedan decir qué es lo común que encuentran en esas preguntas. ¿Sí? El encargado de dar la autorización para participar es el profesor Enrique. Me imagino que levantan la mano, si no estoy mal. Entonces, ¿quién quiere participar? Lo que quieran decir, lo que quieran plantear, no se preocupen. Recuerden que estamos construyendo en colectivo y estamos aprendiendo en colectivo. Todos aprendemos juntos. ¿Sí? Bueno, yo Sí. mientras las leía y aquí iba haciendo como mi esquemita de respuesta, aunque usted dijo que no iba a dar las respuestas, pero uno de todas maneras se aventura a darlas, luego las busco en internet si las respondo acertadamente. Pues las propuestas, muchas de ellas lo que nos piden es responder con base en criterios pedagógicos. Me pareció que era un elemento en común. Otro elemento es, digamos, la responsabilidad del educador al analizar o reflexionar su práctica pedagógica. Me parecía que eran como preguntas que implicaban eso, como estar pensando, bueno, ahí usted qué propone, cuál sería el plan de mejoramiento, cuál sería la evaluación, hacia dónde está apuntando. Entonces, pensaba en eso, en cómo va a que el educador esté pensando en la reflexión ubicada desde criterios pedagógicos. Muy bien, maestra. ¿El nombre tuyo cuál es? Perdón. Sirley Hernández. Sirley Hernández. Muy bien. ¿Quién más Luis, nos puede? Sí, contame. Alcira Inga. Alcira Inga, le damos la palabra. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Alcira. Perfecto. Bien, por el lado de Siley, veo las 4, pero hoy es la primera vez que me uno pues a esta charla, por primera vez. Y yo lo miro más desde las prácticas pedagógicas. Creo que la intención de las 4 preguntas están las 4 encaminadas a la evaluación de las prácticas pedagógicas del docente. Me parece, me aventuré igual que Siley a hacer como mi esquemita de respuestas. No, está muy bien. Pero voy por ahí. Perfecto. Te agradezco mucho. ¿Quién más nos puede colaborar? Sigue Diana Lucía Ledesma y posteriormente Angélica Niño Berrío. Ah, caramba. Gracias. Diana Lucía. Ok. Jordi, yo pienso que ahí está planteando como el diseño, la planeación y la ejecución de la práctica del docente, pero también tiene en cuenta las capacidades del estudiante, porque habla de que hay que tener en cuenta la diversidad del estudiante, de la manera como aprende cada uno también en una de las preguntas. Gracias, Tito. Ok, Gracias. muchas gracias. Le cedemos el turno a Angélica Niño. Angélica. Sí, buenas noches, compañeros. Pues, yo también hice mi esquema de respuestas, ¿no? Yo como esta escena, yo me siento, voy a trabajar, voy a planear mi clase, pero yo cuando me siento a planear mi clase, yo tengo que tener una preconcepción, un diagnóstico, unos presaberes del grupo al que yo me voy a enfrentar. Entonces ahí conjugan todo lo que de pronto son mis saberes pedagógicos conjugados con lo que yo encontré el grupo que voy a afrontar. Luego viene todo el diseño pedagógico y todo lo que yo me puedo aventurar a planificar teniendo en cuenta ese diagnóstico o esa idiosincrasia del grupo al cual yo me voy a enfrentar. Y luego finalmente como el cierre, ¿no? Es como la planificación de la clase y todas sus etapas y todos los saberes que el maestro tiene
su experticia y su apertura, porque en ese momento tenemos que tener mucha apertura porque encontramos una población estudiantil bastante diferencial, con muchas características, no es la misma población de hace unos 10 años, ¿no? Entonces es como un reto. Yo lo veo como un reto pedagógico que tiene que enfrentar el maestro a la hora cuando tiene que diseñar su clase. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, profe, muy amable. Yo creo que podemos terminar ahí, o hay alguien más que quiera participar. Luis, está ya, nadie más va a participar, No. entonces pues irse. Ah, ya, hay dos personas más. Bueno, y ya con eso cerramos. Está con estas dos cerramos. Está Olga Lucía Velasco y posteriormente Carmen Maribel Perea. Le cedemos la palabra a Olga Lucía Velasco. Bienvenida, Olga. Bueno, Olga como que tiene problemas con el audio, entonces Carmen Maribel Perea. Aló, aló, Saludos, aló, buenas. estimada compañera. Hola, 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 hola Olga, te hola. escuchamos, dale. Qué pena. Ante todo, muchas gracias por esta oportunidad. A ver, le sumo a lo que los compañeros dicen, que es toda la parte pedagógica de planeación, de observación, de evaluación de cómo recibimos nuestros estudiantes, la diversidad y también llegar a la evaluación. ¿Qué es lo que queremos que el niño aprenda? ¿Qué es lo básico? Como mínimo, pues que el niño debe aprender, teniendo en cuenta la diversidad en los casos puntuales. Le sumo esa parte. Y sí, resalto lo de la compañera que dice la diversidad que tenemos en los niños, niños con discapacidad, con problemas de atención, con muchas, diversas cosas que se presentan en el aula. Entonces, me sumo a la evaluación. Le terminaría es el proceso que se lleva de iniciación, de principio a fin, en la planeación del niño. Cómo tenemos que pensarnos en el trabajo no solo de un grupo, sino de varios niños, su diversidad de aprendizaje, sus capacidades, sus falencias, por convertirlas en algo positivo que pueda él aprender, aplicando todas las herramientas que en este momento se están trabajando, el TUA, la inclusión, todo lo que tenga que ver en global. Gracias. Perfecto, maestra, muchas gracias. Nos queda una última Sí, participante. Sí, Carmen María Perea. sí. Buenas noches. Es un gusto estar compartiendo este momento. Pues prácticamente lo que dijo la profesora es lo que yo tengo anotado. La importancia de la evaluación. Hace mucho énfasis en la importancia de la evaluación, que creo que es una de las falencias que tenemos los profesores. Cómo diseñamos la evaluación y la manera como debemos hacerla, teniendo en cuenta la diversidad y la inclusión que está tan de moda y es tan importante. Y también el quehacer pedagógico, la práctica pedagógica del docente para diseñar las clases y para ponerlas, para llevar todos esos conocimientos a los estudiantes. Gracias. Bueno, gracias, maestra. Un placer escucharla, escuchar su melodiosa voz. Bueno, entonces miren que el punto, llamamos como que el punto de encuentro, de atracción se está dando, porque básicamente, ustedes lo han dicho, sí, necesariamente nos está enfocando hacia los 4 dominios en el marco profesional de un profesor. Esta es la ruta que nos trazo el Ministerio de Educación Nacional. Ahora no vayan a ver, es que Luis Carlos es seguidor del ministerio, no, lo que pasa es que en mi época de rectoría en la escuela normal, aprendí a seguir los lineamientos del ministerio y poderme orientar, porque a veces discutimos mucho con el discurso oficial y entonces eso nos genera a veces unos alejamientos de lo que nosotros pretendemos hacer. Vamos a intentar, como ya tiene usted las 4 preguntas, vamos a intentar escudriñar un dominio, porque Charlotte Danielson nos plantea 4 dominios. El primer dominio es sobre planeación y preparación de clase. El segundo dominio tiene que ver con los ambientes para el aprendizaje. El cuarto dominio, las responsabilidades profesionales. Y el tercer dominio sobre la práctica pedagógica. Aquí voy a compartirles unas corazonadas que me dan a mí con respecto a esto. En la prueba de ingreso que hicieron hace poco, hace un año, hace 2 años, a los maestros, básicamente las situaciones polémicas que se les presentaron en su gran mayoría estaban planteadas sobre el dominio 2 y el dominio 4.
¿correcto? Como esta es una prueba de ascenso, se supone que se debe evaluar, es lo que ustedes acaban de decirme, se debe evaluar lo que ustedes saben hacer en el aula de clase, lo que intentan hacer en la construcción de conocimiento con los muchachos. Y creo yo, y si me equivoco aquí es de muy buena fe, que posiblemente se puede estar centrando dentro del dominio 1 sobre la planeación y preparación de clase, y sobre el dominio 3, la práctica pedagógica. Entonces, sobre eso nos podemos ir acercando paulatinamente con un elemento que nos da el mismo IFEX y el mismo ministerio, que es el diseño centrado en evidencias. Ahora lo vamos a encontrarlo metido directamente en los dominios de Charles Danielson, y todos lo conocemos. El estrato del diseño centrado en evidencia se compone de estos elementos. Un dominio que es el estándar, o sea, las competencias, los conocimientos, las habilidades y destrezas que usted va a desarrollar. Miren lo que nos están diciendo: conocimientos, habilidades y destrezas. Ojo con las preguntas, que hay unas preguntas que nos están hablando sobre ciertos temas. Ojo con eso, que pueden ser elementos distractores. La afirmación es lo que nos va a comunicar lo que realmente se va a hacer sobre la competencia, las evidencias, el soporte de la afirmación, las tareas y las preguntas. Las preguntas que nos hace a los muchachos o que le hacen a los chicos provienen de unas tareas, y esas tareas provienen de las evidencias, y las evidencias trabajan sobre la afirmación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando a los chicos les van a preguntar o los trabajan en las pruebas, el punto clave y central de trabajo es la evidencia. O sea, siempre se construye sobre la evidencia, no sobre la afirmación directamente, sino sobre la evidencia, porque cuando trabajamos por competencias, se trabaja sobre evidencias. Entonces, es un punto clave que usted tiene que tener claramente establecido. ¿Dónde encuentra esto en todos los documentos? Lo encuentra cuando baja las cartillas de evaluar para avanzar. Y todos te hablan acerca de un método deductivo o uno inductivo, bien sea desde arriba, desde el dominio, a la pregunta, o desde la pregunta hacia el dominio. Por ejemplo, en estos momentos en la sede donde laboro, en la primaria, mis compañeros estamos trabajando desde la pregunta hacia el dominio. ¿Por qué? Porque tuvimos la oportunidad ahora de evaluar nuevamente a los niños con las preguntas de evaluar para avanzar. El amigo que tenemos del PTA nos sistematizó y nos dimos cuenta de las debilidades de los chicos. Entonces, es una propuesta de trabajo. Pero esa propuesta de trabajo, vuelvo y repito, está enmarcada dentro de estos 4 dominios, especialmente en el dominio 1 y en el dominio 3. Entonces, de acuerdo a esos dominios, nos podemos encontrar en el dominio de la planeación y preparación de la clase, nos podemos encontrar 6 criterios que me permiten plantear ese proceso. Vamos a tratar de desglosarlo. ¿En qué aspectos? Yo le decía ahorita a los compañeros los que me convocaron a la invitación, que ahora les comparto la fuente de Charles Danielson sobre el marco profesional, el documento que dice inducción, observación, evaluación y mejoramiento. ¿Ya? Con mucho gusto, ahora al finalizar de la charla les comparto un documento, digamos, el original donde uno se pega para esto, porque usted puede encontrar el de Chile, puede encontrar el documento sintético que plantea el Ministerio de Educación Nacional a través del PTA, pero aquí está el punto clave. El de Chile, que es muy interesante, es simplemente, digamos, el reacomodo de Charles Danielson, pero es exactamente lo mismo. Entonces, la primera evidencia que el profesor tiene que mostrar, y es lo que les van a preguntar a ustedes cuando los evalúen, es que el profesor tiene un conocimiento disciplinar y didáctico de lo que enseña. ¿Eso qué les pide, qué les está diciendo a ustedes? Profe, usted debe dominar la disciplina que enseña. Por ejemplo, yo soy licenciado en biología y química y a mí me van a evaluar sobre química o sobre biología. O en básica primaria ellos seleccionan algunos elementos claves, pero lo importante es que usted en la disciplina que está trabajando tenga claro cuáles son
la estructura sustantiva y sintáctica de su disciplina. Y aquí, obligatoriamente, vayan acordándose de lo que de las preguntas. Me llamaron para los planes de área. Claro, ¿cómo me conecto aquí? Porque es que en este plan de área, el profesor tiene que tener claro la estructura sustantiva y sintáctica de la disciplina. ¿En qué sentido? Maestro debe conocer el referente epistemológico del área que trabaja, el referente sociológico, pedagógico, ¿ya? El objeto de estudio del área. Por ejemplo, mi objeto de estudio en ciencias naturales es el desarrollo del pensamiento científico contextualizado. Normalmente los lineamientos curriculares del área de ciencias naturales están planteados desde Gastón Bachelard, ¿ya? En lo que es el pensamiento científico. Pero últimamente el área ha dado unos vuelcos interesantes al plantear, por ejemplo, la estructura que habla sobre el desarrollo del pensamiento científico contextualizado y está asumiendo mucho la posición de Marco Antonio Moreira, que trabaja la línea del aprendizaje significativo crítico, ¿ya? Donde él hace unas variantes muy interesantes, pero se apoya fundamentalmente en Ausubel y lo pone en escena desde otros movimientos. Por eso él plantea, en apoyo de otros autores, donde dice enseñar con la boca cerrada, ¿ya? Pero hay algo también muy claro que usted tiene que tener, y esto tiene que ver con lo que ustedes, o lo que hacemos en el aula de clase a la hora de planear. Entonces, a la hora de planear, el maestro, por ejemplo, de ciencias naturales, tiene que tener claro qué conceptos y qué habilidades y qué competencias va a desarrollar. Miren lo puntual. Entonces, si yo me voy hacia el punto de lo que me plantean los referentes de calidad, voy a encontrar, por ejemplo, cuando yo le hago el seguimiento de los referentes, voy a encontrar que me encuentro con unos conceptos estructurantes que se desarrollan casi desde el preescolar hasta el grado 11. Por ejemplo, usted puede trabajar el concepto de nutrición y lo encuentra bien definido desde el grado 4 hasta el grado 11. Desde el grado 4, cuando el niño dice que la nutrición es un proceso donde ocurre a través de un aparato digestivo, hasta el 11, hasta el grado 11, cuando se plantea que la nutrición es un proceso de óxido-reducción que ocurre a nivel celular. Eso como maestro usted tiene que tenerlo claro. Por eso ahí le dice, usted tiene que conocer la disciplina que enseña. ¿Cuáles son los conceptos centrales y cuáles son los conceptos periféricos? Entonces, para ese caso, la orientación que nos da Charlotte Danielson en este momento para este punto clave, ella nos dice, el maestro debe estar en 4 etapas. Se supone, mire lo que estoy diciendo aquí, y si pues aquí no, ¿qué quiero? No voy a discutir sobre eso, ya cada uno de ustedes sabrá cómo está. Se supone que usted debe estar en las 2 últimas etapas, ya no está en una etapa de inicio. Ya usted, para este caso, para esta evidencia, se supone que usted debe estar entre una etapa de profundización o una etapa de consolidación de su práctica. Entonces, cuando usted está en una etapa de consolidación, entonces simplemente es porque usted muestra un amplio conocimiento de los conceptos importantes de su disciplina y cómo estos conceptos se relacionan entre sí y con otras disciplinas. Acuerden que las preguntas me hablaban también de cómo relacionarlos de la manera transversal. Y una forma es utilizar la interdisciplinariedad. Pero si usted no tiene claro, por ejemplo, cómo el concepto que estoy utilizando lo puedo articular con el lenguaje o lo puedo articular con ciencias sociales o con matemáticas, porque es que hay un problema en esos procesos de integración curricular, es que nos falta, digamos, romperle los límites a las disciplinas. Lo que por ahí en algún momento nos decía Basil Bernstein, los principios, debilitar los principios de clasificación y enmarcación de las disciplinas. Eso implica poder conocer, por ejemplo, en mi disciplina, cómo se produce conocimiento, cómo se investiga, cómo se comunica. Lo mismo tengo que tener claro, por ejemplo, el lenguaje, cómo se produce conocimiento en lenguaje, cómo se produce conocimiento en sociales, cómo se investiga en sociales, en matemática, en lenguaje, cómo se comunica.
Entonces, cuando tengo eso claramente establecido, es donde yo puedo tener claramente, puedo generar procesos de integración curricular y ejercer procesos de transdisciplinariedad, perdón, de procesos transversales. Porque es que hay una vaina que tenemos que tener muy clara, que es que la transversalidad es muy diferente a la interdisciplinariedad o a un currículo integrado. Según Rafael Yus Ramos, la transversalidad se utiliza básicamente cuando los conceptos o las áreas no pueden solucionar una problemática determinada. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de un problema que tenemos en X institución educativa, que se me desató consumo de sustancias psicoactivas. Como las disciplinas tienen unos esquemas, unos conceptos a veces tan rígidos, el problema es que cuando yo voy a hacer un proceso de transdisciplinar, de transversalidad, la transversalidad le hace un movimiento al currículo y lo desestabiliza porque rompe con lo tradicional que veníamos y se tiene que dejar a un lado para poder generar toda esa nueva postura. Miren que ustedes se pueden dar cuenta de lo que pasa. El proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, por ejemplo, es un proyecto que puede trabajarse de manera transversal. El problema es que como no entendemos la transversalidad, el proyecto lo convertimos en un proceso de actividades a nivel institucional. Entonces se cambia la transversalidad, se cambia por la actividad. Y ahí pues es bastante complicado, ¿ya me entienden? Entonces, ese punto, por eso Charlotte Danielson a usted le dice, ¿usted en qué etapa puede estar? En etapa de crecimiento, de profundización o de consolidación. Se supone que para esta prueba usted tiene que estar, me imagino, tocando la última etapa, consolidar lo que ustedes mismos me estaban diciendo ahora, consolidar la estructura epistemológica de su práctica pedagógica, por qué lo hacen, cómo lo hacen, el sentido que adquiere la práctica, ¿ya? Entonces, miren lo interesante de este primer criterio. Evidencia de que el profesor tiene un conocimiento disciplinario y didáctico. ¿Y por qué didáctico? Porque es que cada disciplina, de acuerdo a su referente epistemológico, de acuerdo a su cuerpo teórico, también requiere de unas estrategias didácticas especializadas. Por ejemplo, aquí vuelvo a lo mismo. Yo enseño ciencias naturales y sé que a los niños me le van a evaluar a través de 3 competencias. La competencia, ¿cuál? Uso del conocimiento científico, explicación de fenómenos y la indagación. La pregunta es, ¿cómo trabaja el maestro las competencias en el aula de clase cuando todavía dicta clase? Cuando él me están diciendo es, desarrolle esa competencia. Y entonces, a estructurar un plan de aula para una competencia como el uso comprensivo del conocimiento científico es muy diferente a estructurar una clase con la indagación. Miren lo interesante del cuento. Por eso, evaluar al maestro en estos momentos, de acuerdo a lo que me está planteando Charlotte Danielson, lo que me plantean los referentes de calidad, ya el maestro no lo puedo evaluar como lo evaluamos cuando estábamos en la normal o como de pronto a quienes estuvimos en la universidad en la época que nos tocaba práctica docente. Simplemente el profesor que nos evaluaba la práctica docente iba, nos miraba y hacía un derrotero sobre los 3 momentos de la clase. Ahora ya no lo puedo hacer. Ahora lo que yo tengo que indagar primero es, bueno, ¿qué competencia está desarrollando el profesor aquí para poderme centrar sobre las actividades específicas que yo puedo desarrollar para esa competencia? ¿Dónde me puedo encontrar esas actividades específicas? Profe, no se enrede con eso, no se ponga a buscar libros especializados. Usted vaya a los resultados, vaya a los niveles de desempeño que plantean las evaluaciones del ICFES y en los niveles de desempeño encuentra todas las actividades nivel por nivel, desde el nivel bajo hasta el nivel alto, o sea, del nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Ahí encuentra todas las actividades. Entonces, no tiene necesidad de desgastarse por ahí tratando de bajar libros de donde no encuentra para poder pensarse actividades de acuerdo a competencias que va a desarrollar. Entonces,
Esto entonces nos deja muy claro que este primer indicador, llamémoslo así, tiene que ver con usted y su saber disciplinar, ¿ya? Por ejemplo, en ciencias naturales o en ciencias, usted sabe que ya los modelos constructivistas de la enseñanza, usted puede encontrar más de 20 modelos o 20, digamos, 20 escuelas de pensamiento con relación a la enseñanza de las ciencias. ¿Cuál es la que predomina en su institución educativa? ¿Cuál es aquella que orienta la labor del maestro en la enseñanza, por ejemplo, de las ciencias naturales en su institución educativa? Entonces, miren lo interesante de este primer momento. En el segundo criterio, hagámoslo por acá, el segundo criterio tiene que ver con la evidencia de que el profesor conoce a sus estudiantes. Pero noten, ojo aquí con esto, porque aquí me preocupa mucho el sentido de que una cosa es, si yo tengo una aula de 40 estudiantes, difícilmente los voy a conocer a todos. ¿Ya? Hay algo claro que me está diciendo este referente de Charlotte Daniels, me dice que los estudiantes aprenden a través de un compromiso intelectual activo con el contenido, ¿ya? Miren que el contenido es la excusa. Es importante que el maestro reconozca las etapas del desarrollo, ¿ya? Y pueda identificar, aquí hay algo muy interesante, que también lo plantearon ustedes cuando hablaron sobre las preguntas, intervinieron sobre las preguntas, los conceptos erróneos que puedan traer los chicos. Me voy a devolver un poquitico porque pues últimamente hace más o menos 6 meses estoy estudiando neurociencias y a partir de las neurociencias me estoy apoyando básicamente en algo muy interesante cuando dice que no se necesita conocer a profundidad y con exactitud todas las características de los estudiantes, sino tener presente en qué etapa del aprendizaje se encuentra cada estudiante. Ojo aquí, que tiene que ver con las preguntas que hemos venido trabajando. Cuando yo hablo de las etapas, a algunos maestros no les gusta, a mí me encanta, no sé si la mayoría de ustedes se está apropiando, si no se están apropiando, se los recomiendo que se apropien. Cuando ustedes van a hacer la construcción de su planeación, de su plan de aula, el PTA nos dio una herramienta fundamental e interesante, la planeación por etapas. Eso no es gratuito, eso no es que se lo inventaron porque les dio la gana, no, tiene que ver específicamente con esto. Miren cómo el PTA, miren cómo el IFES, miren cómo todo el mundo está articulado con esto, ¿ya? Entonces, miren, yo lo que necesito saber, por ejemplo, en la primera etapa que yo soy en trabajos, identificar mis conocimientos previos. Es un punto que a mí me parece que es fundamental porque eso de conocimientos previos se desvirtúa en la medida en que pensábamos que con hacer una evaluación diagnóstica me daba cuenta realmente de cómo venían los chicos y resulta que no es así. ¿Cuánto tiempo me puedo demorar yo identificando saberes, conocimientos previos? Yo me puedo demorar una semana, 2 semanas, hasta 3 semanas o inclusive hasta el mes. Y no nos puede dar miedo hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo me puedo encontrar 4 tipos de conocimientos previos. Un conocimiento previo que es correcto. Un conocimiento previo que es correcto pero insuficiente. Un conocimiento que puede ser correcto pero no es adecuado. Y un conocimiento previo erróneo. Y me puedo encontrar el quinto. Un conocimiento previo que no existe. Es lo interesante. 5 tipos de conocimientos previos que me puedo encontrar en el aula de clase para yo identificar cómo están mis niños, cómo están mis chicos. Y estoy hablando de la primera etapa. ¿Cuánto me va a demorar en la etapa? Vuelvo y le repito, yo no sé. Pero en la segunda etapa, que es la etapa de estructuración del conocimiento, en esa etapa sí que es bien delicada, porque ahí en esa etapa es donde ocurre lo que algunos epistemólogos o algunos, digamos, maestros que nos han orientado sobre
epistemología de las ciencias, es donde ocurre el cambio conceptual. O sea, esa modificación que se da a nivel del aprendizaje. Recuerden que el cerebro es al aprendizaje como el oído es a la audición. Entonces, en ese momento, en el momento de la estructuración, es un momento donde se da el cambio conceptual. Entonces uno le puede preguntar a los maestros, ¿cuántos tipos de cambio conceptual yo puedo identificar para poder aplicarlo en el aula de clase? Y ahí a veces nos quedamos cortos, porque eso es un problema muy delicado en el sentido de que es simplemente, a mí me dijeron, no, que era coger el conocimiento que ya traía el niño con el conocimiento nuevo y articularlo. Sí, pero es que lo que se busca precisamente es que el muchacho modifique lo que él trae y lo convierta en un elemento más detallado. Me devuelvo al ejemplo de ciencias naturales. En el grado cuarto de primaria, el niño me puede decir que el sistema, la alimentación es un proceso que ocurre en el sistema digestivo. En el grado quinto, el niño me puede decir que es una articulación de elementos que componen el sistema digestivo. En el grado séptimo me puede estar diciendo que es un elemento que compone varios órganos o varios sistemas. En el grado octavo, noveno me están hablando ya de enzimas, hasta llegar a lo que les decía a ustedes con relación a lo que en la nutrición es un proceso de oxidorreducción que ocurre en la célula. Mire todo el cambio conceptual que ha tenido el niño a lo largo de ese recorrido, a lo largo de esa trayectoria educativa que a veces no le prestamos atención. No le prestamos atención porque creemos que simplemente es darle la nueva información y convencido de que él ya trae algo anclado. Porque el problema del aprendizaje es que el muchacho, en un aprendizaje, el punto clave es que él cambie, modifique actuaciones, modifique muchas cosas. Por eso esa modificación del cambio conceptual es fundamental en la evidencia cuando el profesor conoce a sus estudiantes. ¿Cuándo se dio cuenta usted que hubo un cambio conceptual en el niño? Eso solamente lo puede saber usted, porque usted es el que trabaja con el niño en el aula de clase. Y por eso Charlotte Danielson, para este esquema, me dice que el profesor entiende la naturaleza activa del aprendizaje del estudiante y adquiere información sobre los niveles de desarrollo del estudiante. ¿Ya? Entonces, ojo con eso porque el problema implica de cuándo es que realmente nos damos cuenta de que hubo un cambio conceptual. Por eso, noten ustedes que los DDA en sus trayectorias están construidos sobre conceptos estructurantes. Entonces, cuando en la práctica el maestro de cuarto no hizo lo que tenía que hacer, el de quinto tampoco, el de sexto tampoco, y lo cogió el de séptimo, por ejemplo, se supone que el de séptimo ha recogido ya todo un proceso articulado, porque si no lo ha recogido, le toca prácticamente retomar lo que no se hizo en cuarto, en quinto, en sexto y en séptimo. Miren el lío que tenemos con este cuento. ¿Dónde lo encontramos? Mire, aquí lo encontramos, ¿sí? También es fundamental los antecedentes culturales del muchacho. Todos los niños tienen capacidad de aprender. Todos. Aquí nos podemos apoyar un poco en Acosta, David Acosta, en el sentido cuando nos hablaba acerca de que el inicio de este proceso podemos encontrar un niños con capacidades o con discapacidades, pero ese niño con una discapacidad también puede aprender algo. El niño con la capacidad, a través de unos ejercicios, a través de unas tareas, miren el concepto, a través de unas tareas específicas, esa capacidad la debe convertir en habilidad. A través de esos mismos ejercicios, la habilidad se convierte en destreza y esta destreza se tiene que convertir en competencia. ¿Ya? Miren el recorrido tan interesante. Partir de la capacidad, volver la habilidad, convertirla en destreza para poder ser competente. ¿Cuándo me dicen estos autores que el niño es competente? Cuando el niño exactamente sabe qué es lo que tiene que hacer cuando va a resolver algo. Ahí es competente. Y eso implica una cantidad de cosas, pues, que en este momento, pues, dada por las circunstancias del tiempo, no podríamos detenernos ahí. Pero hemos podido compartir
el segundo criterio que tiene que ver con este proceso. El tercer criterio de que nos habla en este dominio 1, que tiene que ver con el desarrollo de directrices y metas de comprensión de acuerdo al marco de enseñanza para la comprensión. Ojo aquí, fundamental. Charlotte Danielson me manda a la enseñanza para la comprensión. El libro lo pueden bajar ustedes, porque se encuentra en PDF. Tanto la guía del maestro como el libro. Es de Tina Bluner, David Perkinson y otros. Se llama Enseñanza para la Comprensión. Y ahí hay unos elementos muy interesantes que me permiten articularlo con lo que lo estoy planteando o lo que nos están planteando desde los mismos referentes de calidad. Entonces, mira lo que me está planteando aquí. El maestro debe definir y establecer sus resultados de aprendizaje, ¿ya? Lo que permite identificar exactamente qué es lo que espera que los alumnos aprendan para articularlos con actividades y esas actividades organizarlos con la evaluación. Me explico aquí. Los niveles de desempeño, hoy algunos autores lo llaman resultados de aprendizaje. Nosotros lo podemos tomar porque en el espacio europeo de educación superior, los niveles de desempeño son asumidos como resultados de aprendizaje, son los mismos. ¿Cómo se construyen? Se construyen a través de una taxonomía. ¿Cuántas taxonomías existen? Conocemos más de 12 taxonomías, pero la madre, la que genera todo eso, es la taxonomía de Benjamin Bloom. Con algo muy interesante. Bloom nunca habló de objetivos comportamentales, como nos lo vendieron a nosotros. Bloom habló de objetivos educacionales. Y Bloom, en los años 50, cuando organizó los objetivos educacionales, empezó a hablar de habilidades y destrezas. Miren lo interesante. Desde el año 50 ya venía Bloom hablando de habilidades y destrezas, no de objetivos comportamentales. ¿Por qué lo confundieron? Pues muy simplemente porque Bloom decía, esto es lo que se tiene que manifestar. Por ejemplo, cuando él decía, el niño es capaz de explicar. Entonces él hace unas explicaciones muy interesantes de cómo un niño explica. Entonces él decía, cuando él manifiesta que sabe explicar, es porque ha adquirido la habilidad o ha adquirido la destreza o la capacidad o la destreza. Entonces, eso se confundió como si fuera un comportamiento. Lo que estaba diciendo era que él estaba aprendiendo porque tenía la posibilidad de hacer lo que necesitaba aprender a hacer. Comparar, explicar, identificar, ¿ya? Eso eran objetivos educacionales que permitían observar un proceso de una habilidad, no un comportamiento como tal, porque a veces lo confundimos con el comportamiento a veces lo disruptivo, no, el sentido era ese. Entonces, ¿qué ocurre? Me voy a devolver aquí un segundito para que ustedes logren comprender lo que les estoy diciendo aquí. Resulta que el Ministerio de Educación Nacional nos da la ruta, pero noten que nos trata la ruta sobre la evidencia y la tarea, ¿correcto? Cuando el profesor trabaja la tarea la hace a través de un nivel de desempeño. ¿Eso qué implica? Que la evidencia la descompone en niveles de desempeño. ¿Eso qué implica? Que cuando la descompone en niveles de desempeño, ella organiza un nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, que es exactamente lo que me está pidiendo que el IFES organizar los niños por niveles de desempeño, para que él vaya progresando en el desarrollo de su competencia. Hay unos teóricos que plantean que la competencia como tal se desarrolla en 4 momentos. El primer momento es cuando hay una incompetencia inconsciente. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño no sabe nada. Es una incompetencia inconsciente. Pero de esa incompetencia inconsciente él puede saltar a una incompetencia consciente. ¿Qué quiere decir ahí? Que el muchacho ya se está dando cuenta de que tiene esa dificultad para pasar a una competencia consciente. Y de esa competencia consciente pasar
a una competencia inconsciente. ¿Qué quiere decir esa competencia inconsciente? Que él ya la automatizó, ya la hace sin necesidad de repetir nada, sino que se volvió ya una dinámica dentro de su vida cotidiana. Entonces, en ese caso, cada nivel de desempeño me tiene que generar básicamente una actividad específica. Y cada actividad específica me tiene que generar un proceso de evaluación específica. Por eso ahí el ministerio, y también lo hablaban ustedes ahora al final, cuando retomaron la evaluación, aparece el complejo concepto de la evaluación. ¿Qué es lo que nos pasa en nuestras instituciones educativas? En las instituciones educativas nosotros somos muy buenos para calificar, pero nos cuesta mucho trabajo evaluar. ¿Eso qué indica? Que nosotros en la evaluación no detectamos el error. Por eso, en evaluar para avanzar, por ejemplo, y yo sigo hablando, yo hablo mucho de evaluar por avanzar porque me gusta mucho, porque me entregaron todas las herramientas, me han dado todos los elementos. En evaluar para avanzar, por ejemplo, me dan una pregunta y me dan la taxonomía. En la taxonomía me dicen los posibles errores que puede cometer el niño. Entonces aquí es donde viene el proceso de la evaluación. Cuando en la evaluación me permite identificar que hay un error. Pero cuando yo hablo de la evaluación formativa como tal, la evaluación formativa es más específica todavía. ¿En qué sentido? En que la evaluación formativa te permite identificar la brecha que hay entre el aprendizaje esperado y el aprendizaje obtenido. Entonces, cuando yo me doy cuenta que el aprendizaje que estoy esperando es este, pero el obtenido es B, yo necesito identificar el error. ¿Qué pasó ahí? Ahí me lo está entregando evaluar para avanzar en la taxonomía. Entonces, ese error no se castiga, porque en la evaluación el error en este medio y lo que estamos trabajando y en estas posturas, el error es fuente de aprendizaje. El niño con miedo comete muchos errores. El niño con un ambiente tranquilo minimiza sus errores y el porcentaje de trabajo aumenta. Entonces, cuando usted identifica el error, usted no le dice al muchacho cuál fue el error, sino que a través de preguntas, de orientaciones, de cuestionamiento que lo pone a trabajar para que él sepa qué fue en qué se equivocó, para que él corrija. Ese es el propósito de la evaluación formativa. Por eso, el IFES es una evaluación criterial y al mismo tiempo es formativa. ¿Por qué es criterial? Porque se trabaja a través de unos criterios que son unos aprendizajes. Por ejemplo, los criterios generales de la evaluación de la prueba externa son los marcos de referencia. Ustedes van a las áreas, buscan los documentos de las áreas y en las áreas encuentran los marcos de referencia. Cuando usted va a las pruebas de estado, automáticamente le entregan cómo está frente a los marcos de referencia. ¿Cómo llego a los marcos de referencia? A través de los DBA. Que si yo oriento y, por ejemplo, las secuencias las organizo mal, difícilmente voy a llegar a los marcos de referencia. Pero cuando yo he venido trabajando, miren, acuérdense de la pregunta donde le decían, por ejemplo, que vamos a mirar cómo podemos solucionar. Lo primero que hay que revisar es precisamente digamos, los conceptos, los contenidos básicos, cómo se están llevando para poder orientar al muchacho a contestar la prueba. Los DBA me permiten precisamente acercarme a esos marcos de referencia. Por eso es criterial. Y al mismo tiempo es formativa, porque eso me permite identificar el error para poder replantear mi práctica. ¿Correcto? Entonces, a partir de eso, yo reconstruye y miren cómo nos metemos en cómo nos articulamos con las metas de comprensión. Para este caso, nuestras metas de comprensión son los aprendizajes que me está planteando el discurso oficial a través de los referentes de calidad. Entonces, para ese caso, me están diciendo, profe, ustedes debe tener todos los resultados representan un aprendizaje de alto nivel en su disciplina. Mira lo interesante.
todos los resultados representan un aprendizaje de alto nivel en su disciplina. Son claros, están escritos en forma de aprendizaje de los estudiantes y permiten métodos viables de evaluación. ¿Sí? Usted se supone que usted ya debe estar aquí. O sea, la evaluación, precisamente entonces la evaluación me permite reconfigurar mi práctica, el proceso de enseñanza y los procesos de aprendizaje de los pelados. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, trabajar con resultados de aprendizaje es fundamental para poder establecer otra cosa. Cuando a mí me entregan los resultados de los chicos, me los entregan en nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Una institución empieza a generar, digamos, una buena mirada externa con sus resultados cuando el 80, el 90, pero pongámosle el 80% de sus estudiantes están entre el nivel 3 y el nivel 4. Si el 80% de sus estudiantes están entre el nivel 1 y el nivel 2, su institución debe estar entre C y D. Pero si sus estudiantes están repartidos más desde el nivel 2, 3 y 4, hay posibilidades de que esté en el nivel B. Pero si están la mayoría entre un 80 o un 90, están en A o en A más si están en nivel 3 o en nivel 4. ¿Y todo desde dónde juega? Desde su práctica, desde su salón de clase, porque desde su salón de clase están trabajando sus niveles de desempeño. Entonces, la próxima evidencia es que la evidencia de que el profesor conoce los recursos didácticos de su área. Esta evidencia, ¿con quién está muy bien relacionada? Con la evidencia 1. Si usted no conoce los referentes epistemológicos de su área, a usted le va a quedar muy, muy difícil identificar los recursos adecuados que va a utilizar para el trabajo con los niños en el aula de clase. Miren cómo se relaciona todo esto. ¿Ya? ¿Eso qué implica? El conocimiento del profesor sobre los recursos para usar en clase y para ampliar sus habilidades profesionales es extenso e incluye los recursos que están disponibles a través del colegio o de la Secretaría de Educación. ¿Ya? Entonces, miren lo interesante de cómo Charlotte Danielson nos prácticamente en la evaluación con este marco profesional nos está articulando. ¿No? Aquí no les puedo decir sin querer, no, es queriendo. Con referentes de calidad, con lineamientos, con el ministerio, con orientaciones del ministerio, con orientaciones a nivel internacional, con pruebas externas, con pruebas PISA, nos está organizando, nos está orientando con todo. No sé si de pronto más adelante, si a ustedes les interesa, yo cogí todos estos elementos de Charlotte Danielson y organicé un Excel para que usted se autoevalúe. Y en la autoevaluación usted puede darse cuenta dónde están sus debilidades ahí. Yo tengo como una deuda, tengo como una cuestión, por ejemplo, en mi institución, lo planteé, somos 160 y pico de maestros, lo pusimos en Google, pues en una plataforma, y lastimosamente los maestros no han entendido la importancia de autoevaluarse alrededor del marco profesional, del marco para la buena enseñanza. No es para usted flagelarse, no es para, no. Es para que usted se mire en qué es lo que usted necesita para mejorar. Usted, yo no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de 140 por el momento tengo 30. Entonces, yo diría, estoy fracasando en ese dominio. Entonces, yo quisiera de pronto, si les interesa, compartirlo al grupo del sindicato de ustedes, si lo quieren compartir con los maestros, lo quieren hacer, bien pueda, porque esto también es para compartirle a los maestros precisamente estas herramientas de apoyo. El otro criterio es la planeación de la clase que evidencia una enseñanza coherente con los múltiples aspectos de la didáctica. Aquí este punto es lo que les iba planteando al principio. Voy a tomarme un atrevimiento, voy a dar un saltico por acá, ahora me devuelvo. Por ejemplo, la planeación debe tener un alineamiento, como dice John Biggs, un alineamiento constructivo. La planeación debe estar
estrechamente relacionada con el estándar, la acción del pensamiento, la competencia, el componente, el aprendizaje, la evidencia. Noten ustedes que cuando yo tengo ya esta orientación, he alineado mi proceso. Y lo último que dejo es el tema base de trabajo, porque es que aquí, cuando yo organizo aquí con la competencia, el aprendizaje y la evidencia, automáticamente me está dando el tema base de trabajo. Este alineamiento, esta alineación, debo estructurarla a través de unos niveles de desempeño. Esto es lo que yo les decía ahorita. Entonces, la evidencia la tengo que descomponer en estos niveles de desempeño. Nivel 1, que para nosotros, por ejemplo, digamos, en la escala de valoración es bajo, el nivel 2 es básico, el nivel 3 alto y el nivel superior, ¿ya? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y como la competencia es la articulación de lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal, pues Benjamin Bloom me entrega los elementos para yo construir a través de la taxonomía los niveles de desempeño por procesos cognitivo, procedimental y actitudinal. Y la secuencia de la planeación, yo aquí la dejé abierta, pero mi recomendación es que la secuencia del trabajo debe hacerse a través de los momentos de la clase. Primer momento de conocimientos previos, identificación de conocimientos previos. El segundo momento tiene que ver específicamente con la estructuración, con la práctica. El tercer momento, otro momento que es de crucial importancia, es la transferencia, y el último momento es la evaluación. Entonces, ¿qué ocurre? En estos momentos, en los momentos de la transferencia, es donde yo me doy cuenta si el pelado realmente adquirió la competencia o no, porque ahí es donde el muchacho va a aplicar específicamente lo que él sabe. Entonces, noten ustedes cómo Charlotte Danielson ya nos metió básicamente en el aula de clase. O sea, en diseñar procesos de enseñanza y aprendizaje coherentes que reflejen el conocimiento disciplinar del profesor y los estudiantes, los resultados esperados de los procesos de aprendizaje y los recursos disponibles. ¿Ya? Es una planeación articulada a los referentes de calidad. ¿Cómo me doy cuenta de en qué etapa yo estoy? En la etapa de consolidación. Yo quisiera que me ayudaran con el tiempo. ¿Cómo estoy de tiempo? El profesor Enrique, porque aquí... Luis, son las 8:20. Uy, ¿nos pasamos? Sí, estamos pasados de tiempo. Bueno, yo creo que podríamos, por respeto a la audiencia, yo creo que no seguimos, no, me da pena. Enrique. ¿Cerrado qué, Luis? No, yo les estoy preguntando a ustedes para poder terminar la última etapa de la etapa de la evaluación. Estamos ahí, ¿sí? Y el último criterio es el diseño de una evaluación coherente con el marco de la enseñanza para la comprensión. Pero entonces, aquí lo que decía es lo que ya veníamos hablando, la importancia entonces de implementar en el aula de clase lo que es la evaluación formativa. ¿Ya? Entonces, con estos elementos, yo puedo mirar, porque lo importante es, vuelvo y repito, la invitación de hoy, más que responder unas preguntas, era poder, me devuelvo aquí un segundito, poder llegar a analizar los dominios y cómo esos dominios hacen parte de la evaluación de desempeño de los maestros, de la evaluación que van a presentar. Ahora, ustedes tienen que aprender a relacionar los dominios. Por ejemplo, nosotros nos podemos encontrar que yo puedo relacionar el diseño de una evaluación coherente con el marco de la enseñanza para la comprensión, que es un dominio de planeación, con el dominio de la práctica que me dice uso de la evaluación como estrategia pedagógica. Miren que todos los elementos para fortalecer mi práctica pedagógica me la está dando este marco de la buena enseñanza, y me parece a mí que es muy importante que se puedan apropiar los maestros de este marco y ustedes mismos poderlos problematizar. Diseñen ustedes las problematizaciones, los problemas que pueden salir a través de ahí. Construyan ustedes sus preguntas, y me parece que podemos aprender más nosotros construyendo las preguntas, equivocándonos, pero construyendo,
que a veces que me digan pregunta tal y la respuesta es tal, ¿sí? Ese era como el sentido de este encuentro y me da pena haberme pasado tanto tiempo, Enrique, qué vergüenza. No, Luis, estaba muy interesante lo que estás exponiendo desde el marco. Es un tema de bastante interés. Hay un compromiso que has adquirido con los profes que están aquí en el encuentro virtual sobre socializarlo, darlo a conocer. No sé si lo vas a enviar al sindicato o me lo entregas y yo lo replico aquí con los compañeros y Ya, compañeras que están presentes. me das unos segunditos y ya te lo comparto con mucho gusto, te comparto ese documento. Hay otro documento que me interesaría mucho, pero tendría que buscarlo, lo comparto, no sé si usted lo tiene, para que los maestros, me parece que tiene que ser un elemento crucial para los maestros, que es el documento del libro de Paradigmas en Psicología de la Educación de Gerardo Hernández. Ese libro es fundamental para los maestros porque encuentra las posturas de los 5 paradigmas básicos y cómo ubicarse al interior de ellos, ¿ya? Maestros, muchas gracias, muy amables, qué vergüenza, me les robé 20 minutos de su espacio, pero no que es que esto es tan amañador que... Sí, quisiera, Luis, si tenés un poquito, unos 5 minuticos para regalarnos y si hay alguno o alguna que tenga una pregunta con respecto a la presentación que hiciste, pues sería genial, ¿no? De No, todas no formas, tengo de problema. antemano te agradezco por la presentación que ha hecho y por permitirnos conocer las investigaciones que ha hecho y el análisis de todo el proceso que se ha vivido a nivel de estas teorías que son tan interesantes para nosotros y para más aún, para los que vamos a presentar la prueba de ascenso y reubicación. Sí, no, tranquilo, Enrique, no hay ningún problema. Problema es Por de ahí que, me han preguntado también, Luis, que algunos compañeros si existe la posibilidad de abrir otro espacio. no, yo no te... no, Ya yo, lo comprometieron, profe. Ya lo comprometieron. no, yo no tengo ningún inconveniente, no, a mí me gusta este espacio, yo no tengo ningún inconveniente, yo con mucho gusto. Me trata de mis colegas, de todo, me parece que es supremamente importante compartir todo esto con los maestros, ¿ya? Yo, pues antes me siento muy halagado de que podamos hacerlo, ¿ya? Es, Por, por ahí hay muchas reacciones con aplausos, levantada la mano y la compañera Aide Torres. Bienvenida, Aide, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Tienes la mano levantada? ¿Alguna pregunta para Luis? Hola, buenas noches. No, sino que se me activó ahí la manito. está No, jugando. estoy jugando. Ah, bueno, Aide. ¿Cómo estás? Saludos. Bien, Bueno, Aide. bueno. Profe Luis Carlos, muchísimas gracias por estar en este espacio. No lo estoy despidiendo, estoy agradeciendo. Usted no tiene por qué excusarse por tomarse más del tiempo. La verdad es que, uno, esto es engomoso. Dos, esto tiene un hilo conductor y debe mirarse en detalle. Por ejemplo, me agrada mucho cuando usted nos dice que estamos ante las etapas de la evaluación. Daticos que son bien interesantes, que a veces pasamos por alto y en la evaluación nos puede salir. Datos como, por ejemplo, la planeación por etapas. ¿Por qué yo digo esto? Porque hay maestros que pueden ir a la fija diciendo, yo sí prefiero entrenarme y me voy a ir a un curso tal, X. De hecho, usted es nuestro primer invitado que no está ofertando un curso, ¿ya? Eso también es un elemento de distinción que a mí me parece clave. O sea, usted no está ofertando un curso, usted está viniendo a traer todo un equipaje cultural, como diría Bourdieu, y unos presupuestos pedagógicos para mostrarle al maestro la importancia de esto que es enseñar. Entonces, usted nos ha hablado de los niveles de desempeño
que son fundamentales las actividades que se miran en las pruebas saber, en las competencias. Usted nos ha tirado datos bien interesantes, profe. Me parece clave cuando nos habla de pasar de la capacidad a la habilidad, de la habilidad a la destreza para llegar a la competencia y cuando el niño es exactamente competente. Porque usted dijo algo clave, y es que en la evaluación no detectamos el error y somos expertos en la calificación. Me gusta eso porque hace parte también de eso que es reflexionar sobre la práctica. Yo creo que esta charla de hoy es interesante. Se lo decía a los maestros hoy en la mañana cuando estábamos en el plantón, les decía, si usted no es 1278, igual conéctese, que todos estos encuentros algo nos dicen a nosotros sobre nuestra praxis. Algún detalle, algo que habíamos pasado por alto. Por ejemplo, cuando usted nos dice resultados de aprendizaje, los niveles de desempeño, cómo se construyen, las taxonomías vuelven y salen, enfatizan los objetivos educacionales. ¿Cómo son objetivos educacionales que no son comportamentales, por ejemplo? A mí me parece clave, profe. Entonces, qué interesante lo que nos está diciendo, porque a veces ahí pecamos, y digo pecamos cuando empezamos a leer como de manera apresurada. Por ejemplo, también nos cambió un poco la dinámica cuando nos trae las preguntas, pero nos dice, yo no tengo las respuestas. Entonces, yo como... yo ahí tengo las respuestas, pero no me las doy. O sea, eso no es relevante para usted. O sea, no. Nos pica y nosotros, como dijo la profe Alcira, hicimos nuestro esquemita porque ahí estamos sentados. Hay una en la página del Comisión Nacional, coloquen preguntas para la evaluación de ascenso de la Comisión Nacional, y ahí salen las preguntas, y ahí usted contesta y le sale error o no, y sale ahí la respuesta. Pero lo interesante es que usted, por ejemplo, con este encuentro que tuvimos, vuelva sobre las preguntas. O sea, trate de no ponerse a contestar primero las preguntas, no, trate de reflexionar sobre lo que hicimos hoy, qué hay en la pregunta, qué me aportó, haga los elementos y verá que va a encontrar una cantidad de cosas supremamente interesantes. ¿Ya? Sí. Otro dato que me parece clave, pues aquí yo estoy diciendo cositas que he tomado porque también estaba aquí como muy en la idea y es cómo esa prueba es del ICFES o las pruebas a ver son criteriales y formativas. Entonces, en los criterios de aprendizaje usted nos decía que los marcos de referencia se miran en los DBA. Entonces, por ejemplo, eso es clave porque los DBA son puntos de evaluación para nosotros, pero que nosotros podamos entender que los marcos de aprendizaje, que los marcos de referencia nos hablan de criterios de aprendizaje, están ahí y por eso nosotros los encontramos en nuestras áreas, en nuestros planes de área. Eso nos va mostrando toda una secuencialidad y una coherencia, por decirlo de alguna manera, nos guste o no. Pues aquí no vamos a pelear porque igual nos van a evaluar. Entonces, es mirar y entender cómo esta complejidad de lo que trae para revisar la práctica. Sí, Luis Carlos, es que hay dos compañeros que hace rato tienen la mano levantada. Sí, qué pena. Entonces quería darle el paso a ellos, Luis, y si lo podés, y si tenés disposición de tiempo. Yo no tengo problema, yo ya estoy en la casa, aquí no me dejan salir. Ah, listo, bueno. Entonces, dale. Para los que están escuchando, entonces, luego conversaremos con el profe Luis Carlos Llanos y agendaremos en lo posible otro encuentro para que podamos como culminar, porque compañeros y compañeras, la presentación del profe es más extensa. Entonces, hoy de pronto se enfocó hacia los procesos de la evaluación, estas etapas, y esto es clave, pero podríamos culminar, profe, ya luego agendamos. Cierro aquí porque pensé que no habían preguntas, me excuso con los compañeros. Gracias. Excusada está, profe Sirley Hernández. Le cedo la palabra a Carmen María y posteriormente a John Eduardo Vargas. Gracias, Enrique. Lo que quiero decir es que me pareció muy acertado hacer esta charla de manera virtual, porque es que los profesores nos gusta hablar muchísimo y cuando estamos reunidos, esa habladera entonces distrae, pero en este espacio me pareció bastante provechoso. Entonces me parece, Enrique, que fue muy acertada la decisión y que por favor se sigan dando estos espacios con el Cordi Luis Carlos, que es bastante interesante. Muchísimas gracias. Gracias, María.
Sí, Maribel, nosotros estamos dando charlas el último jueves de cada mes. Damos una charla palabreando y tenemos diferentes invitados, palabreando con Asieva. En esta oportunidad, pues, en pro de la convocatoria de ascenso y reubicación, pues, me pareció interesante, pues todos, aquí muchos ya de los que están presentes, pues saben que yo soy el discípulo de Luis Carlos, pues, y, y lo invité a que comentara, pues, sobre lo que él ha trabajado, que para mí es demasiado interesante y la idea era eso, ¿no? Compartir ese conocimiento. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a John Eduardo Vargas. Muchas gracias, muy buenas noches, maestro Luis Carlos. Don Eduardo, ¿cómo te va? Bien, gracias, campeón, y totalmente encantado con la forma pedagógica como nos ha llevado la charla y como dijo Shirley, usted es el primero que yo veo que no viene a ofertar un curso a hacer una cuestión de mercadeo. Y la intervención es para agradecerle altamente y segundo, pedirle el favor de esos textos que usted ha hablado sobre Charlotte y el otro creo que era la enseñanza para la comprensión. David Perkins, Marta Stone, Víctor Perone. Ok, ya acá los tengo referenciados. Y como compartir estos autores y estos textos es la sugerencia para Cieva porque está en el lineamiento y yo te lo digo abiertamente, no conozco y estoy en mora de leer y encaminarme por ellos para mejorar mi praxis. Con mucho gusto. Gracias, maestro. Con mucho gusto. Mucho gusto. Luis, hay algunas preguntitas que están haciendo por el chat, más que todo haciendo énfasis en la parte de los referentes que has citado, como lo dijo el compañero John Eduardo. Pues no sé qué alternativa buscar. Pues normalmente nosotros estamos en contacto, no sé si por medio o lo mandas al sindicato, ya como te parezca mejor. No, con mucho gusto. Déjame entonces, yo organizo unos documentos, unos libros. Me parece, los voy a compartir, que me parece que es fundamental que tenga el de paradigmas de psicología de la educación. Porque en el paradigmas, usted encuentra desde el paradigma conductista, humanista, cognitivo, psicogenético y constructivista. Y otro texto que tengo, que ya parte del constructivismo y ya se acerca al construccionismo social, que es como la tendencia que hay ahora alrededor de las relaciones, las buenas relaciones, todo el cuento que me parece que deben de tener. Yo me comprometo con Enrique, yo te envío los documentos y para que lo compartas con los maestros. A más tardar mañana los tenés, mientras organizo, porque como estoy en el computador de la casa y la mayoría los tengo en el computador del colegio. ¿Oíste? Con mucho gusto. Ok, Luis, muchas gracias. Decirle, ahorita sí ya te puedo ceder la palabra. Listo, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, maestros, quisiera darles las gracias por estar aquí. A los maestros que estuvieron ayer y que se inscribieron al curso, quédense porque necesito hablar con ustedes. Pero bueno, la profe, yo quiero leer un comentario que me gustó mucho, está aquí en el chat, porque estos comentarios son como los comentarios que le hacen los estudiantes a uno cuando están emocionados con el maestro y son los que pagan la boleta cuando vamos al partido y vemos la gambeta y vemos la bicicleta y todas esas jugaditas bacanas. Entonces dice la profe Olga Lucía Velasco, estos son encuentros que alimentan nuestro hacer pedagógico. Cuando algo es bueno, el tiempo pasa rápido. Con un expositor así de claro, nos podemos quedar horas escuchando y participando. Yo creo que era eso lo que queríamos. Para mí es fundamental que digamos, bueno, es posible que él no me haya traído las preguntas, no me entrenó, no me vino a ofertar el curso, aunque por ahí, profe, le dijeron que montara curso. De veras si tiene tiempo, se sienta en eso el fin de semana y ya mira qué hace. Nosotros le abrimos el espacio, no el lío. Entonces uno dice, qué bacano esto porque el maestro sí está interesado. Va que no todo, hay una gran cantidad de compañeros con el interés de aprender. Lo hemos dicho todo el tiempo, quien se atreve a enseñar no debe dejar de aprender. Entonces estamos en apertura, profe,
Usted nos ha traído daticos bien chéveres, aquí estamos tomando nota, estamos con los compañeros que nos van a hacer el favor de poner esto como en un video que pueda circular en YouTube y todo lo demás, porque lo tenemos por mí. Entonces haremos todo el círculo de las charlas. Estamos hoy en nuestra charla 4, les prometemos que se los haremos llegar. Diligencien la asistencia, porque la asistencia también nos deja sus contactos para enviárselo. No les vamos a pedir que se afilien al sindicato si no están, no estamos para vender nada, estamos es para encontrarnos y para abrir espacios de reflexión donde el maestro se piense su práctica pedagógica, más allá de que va a presentar una evaluación. Entonces, creemos que nuestro invitado de hoy, dije al comienzo, es de lujo, porque es un invitado que está dentro del quehacer del magisterio. O sea, es un maestro que sabe qué pasa en la escuela pública, que cuando decimos que tenemos problemas en términos de infraestructura, de todas las carencias, él lo vive, él es directivo docente. Y nosotros sabemos cómo es el asunto. Y con las uñas trabajamos. Pero eso no significa, maestras y maestros, que no podamos reflexionar sobre lo pedagógico. Y sobre todo en estos tiempos que son más tiempos de gestiones, de formatos, de hacer otras cosas. Nosotros tenemos que reivindicar, como la consigna feminista, lo personal es político, aquí lo político en el maestro es lo pedagógico. Entonces, muchísimas gracias, profe. No sé si quiera cerrar con... Agradecer la invitación, agradecer que nos pudiéramos escuchar y sobre todo, de verdad, estamos casos cuando nos volvamos a ver, con mucho gusto. De verdad que es chévere compartir y me encanta, esto para mí es un aliciente. Creo que para eso estudio. O sea, Sí. yo estudio es para compartir con mis compañeros, no para guardar las cosas. ¿Ahí? Sí, señor. Es lo que yo le decía a las compañeras. Esto es CAI. El compañero Samuel Arboleda dice, muchas gracias, deseo saber si existe la posibilidad de continuar un programa de formación pedagógica con el profe Luis Carlos. No necesariamente debe ser únicamente para la evaluación de ascenso, sino tener espacios de formación. Entonces, profe, vea usted, Claro, con mucho gusto. unos maestros, formador de formadores, eso es clave. Con mucho gusto, de verdad que sí. Samuel, estamos comentándote y estamos mirando qué hacemos porque estos espacios se deben replicar. Claro que sí, profe, y no más, y va más allá de la evaluación de ascenso. Maestros, maestras, muchas gracias. Esto es una maravilla. Nos encontramos la próxima semana en nuestro espacio el miércoles, aunque si tenemos espacio para el lunes, les haremos llegar la invitación a todos y todas. Gracias, mi profe. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, Luis Carlos, y muchas gracias por todo. A los compañeros que